El sonido del teléfono rompió el silencio en mi oficina. Era un timbre familiar, uno que había escuchado muchas veces en mi carrera como detective privada. Tomé aire y contesté, dispuesta a escuchar la historia que se ocultaba detrás de esa llamada. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. ¿Detective López? La voz al otro lado de la línea temblaba ligeramente, como si la persona estuviera a punto de desmoronarse. Era Ana, la esposa de un empresario, Javier. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Pregunté, sintiendo que la gravedad de la situación comenzaba a asomarse. Mi esposo, comenzó, su voz se quebró. Ha estado muy distante últimamente. Pasa horas jugando un juego en línea y estoy empezando a sospechar que hay algo más. Me duele pensar que me está siendo infiel. Mis instintos se agudizaron. Esta era una historia que había escuchado muchas veces antes, pero siempre había un matiz diferente en cada caso. Quería ayudarla, pero también sabía que la verdad podía ser más complicada de lo que parecía. Entiendo, Ana. ¿Desde cuándo te has sentido así? Inquirí, tratando de extraer más detalles. Desde hace un par de meses. Ha cambiado mucho. Antes pasábamos tiempo juntos, pero ahora se encierra en su oficina y se olvida de mí. Solo habla de su juego y de una tal Nerea. El nombre resonó en mi mente como un eco inquietante. ¿Nerea? Repetí, tomando nota. ¿Sabes algo más sobre ella? No, solo que parece ser muy importante para él. Creo que necesito que me ayudes a averiguar qué está pasando. Por supuesto, Ana. Empezaré a investigar. Te mantendré informada. Colgué el teléfono sintiéndome más intrigada que nunca. Me preguntaba quién era realmente Javier y qué secretos ocultaba. Decidí que lo primero que haría sería descubrir más sobre sus hábitos en línea. Los siguientes días me sumergí en la rutina de Javier. Pasaba horas frente a su computadora, absorto en aquel mundo virtual que parecía tan lejano de la realidad. Observé cómo interactuaba con otros jugadores, pero lo que más me llamó la atención fue esa conexión especial que parecía tener con Nerea. No podía evitar sentir que había algo más. Era una chispa de felicidad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, y me pregunté si esa misma chispa también se reflejaba en su vida con Ana. Mientras lo vigilaba desde la distancia, no podía evitar sentirme como una intrusa en un momento que no me pertenecía. Pero al mismo tiempo, me sentía atrapada en la curiosidad de desentrañar una verdad que podría cambiar vidas. Me sumergí en el juego en línea, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Era un mundo virtual, pero ahora se había convertido en mi campo de investigación. Con mi identidad falsa como Lara, creé un perfil atractivo y empecé a interactuar con Nerea. En cuanto la vi en la pantalla, algo en mí se removió. Tenía una sonrisa genuina, y sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y tristeza que me intrigaba. Hola, Lara. ¿Eres nueva en el juego?, me preguntó Nerea, su voz resonando en mis oídos a través del chat. Sí, acabo de empezar. Me parece fascinante, respondí, tratando de sonar casual mientras mis dedos temblaban al teclear. A medida que nuestras conversaciones se prolongaban, Nerea comenzó a abrirse. A veces, me siento atrapada. Mi pareja no entiende mi pasión por los juegos. Es como si no pudiera ser yo misma, confesó, y sentí una punzada de empatía. Es difícil cuando no puedes ser auténtica, le dije, sintiendo que los límites entre mi rol como investigadora y mi conexión emocional con ella se desdibujaban. A través de nuestras charlas, descubrí que Nerea también estaba lidiando con problemas de confianza. A veces me pregunto si lo que siento es real o solo una ilusión, compartió con vulnerabilidad, y yo asentí, aunque ninguna de nosotras podía ver el gesto. Esa era la misma duda que me atormentaba a mí. Con cada mensaje, la atracción hacia ella crecía, y me sentía culpable. ¿Era mi misión descubrir la verdad, o estaba comenzando a enamorarme de la persona que creía que era Nerea? ¿Te gustaría jugar juntos alguna vez?, pregunté, sintiendo el corazón acelerarse. Me encantaría. Pero, ¿realmente quieres conocerme?, respondió ella, y su pregunta resonó en mi mente como un eco.
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esta investigación? ¿Qué pasaría si, al final, descubrimos que ambas estábamos buscando algo que no podíamos encontrar en nuestras vidas reales? La confusión me invadía. Necesitaba respuestas, pero a medida que profundizaba en el juego, me daba cuenta de que esta búsqueda se estaba convirtiendo en algo más personal de lo que había anticipado. El aire en mi oficina estaba pesado. La luz del sol se filtraba a través de la persiana, creando un patrón de sombras que danzaban sobre la mesa. Tenía que enfrentar a Javier, y la idea me llenaba de una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado días recopilando información, y cada nueva pieza del rompecabezas me llevaba más cerca de la verdad. Aún así, el corazón me latía con fuerza mientras pensaba en lo que debía hacer. Lo encontré en un café, absorto en su teléfono. Me acerqué a su mesa, respirando hondo antes de hablar. Javier, tenemos que hablar. Él levantó la mirada, sorprendido. Laura, ¿qué haces aquí? Su tono era defensivo, como si ya supiera lo que iba a decir. Sé lo que estás haciendo. Sé sobre Nerea. Mis palabras estaban cargadas de una intensidad que no podía contener. Es solo un juego, Laura. No hay nada serio entre nosotros. Su expresión se tornó en una mezcla de desafío y desdén. No te engañes, Javier. Has estado hablando con ella de cosas muy personales, y, apreté los labios, recordando la evidencia que había encontrado. Y has estado enviándole dinero. Su rostro se endureció. Eso no es lo que piensas. Ella tiene problemas. Quería ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Con dinero? ¿Cuánto más pretendes ocultar? La frustración brotaba de mí como un volcán a punto de estallar. No es lo que parece, gritó, atrayendo la atención de otros clientes. Esto es solo un escape. No significa nada. ¿Un escape, es así como justificas tu traición? Sentí que la ira me recorría, pero también una extraña tristeza por la situación. Cuando él se quedó en silencio, su mirada perdida, comprendí que había más en su historia de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero no podía dejar que eso me detuviera. Mi deber como detective era descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuese. Esa noche, mientras revisaba las notas en mi casa, una inquietante sensación me invadió. La investigación sobre Javier había comenzado como un deber, pero ahora estaba enredada en un torbellino de emociones. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desenmascarar su engaño? ¿Y en qué momento mi misión se había convertido en algo más personal? A la mañana siguiente, decidí seguir investigando. La idea de que Javier estuviera manipulando tanto a Ana como a Nerea me inquietaba, y no podía dejar que eso quedara sin respuesta. Tenía que encontrar la verdad, no solo por Ana, sino también para liberar a Nerea de esta red de mentiras. Me encontraba sentada en una pequeña cafetería en el centro de Madrid, el aroma del café recién hecho envolvía el ambiente, pero mi mente estaba en otra parte. Frente a mí, el rostro de Nerea se dibujaba en mis pensamientos, una mezcla de curiosidad y nerviosismo me invadía. Había decidido conocerla en persona, no solo como parte de mi investigación, sino también por la conexión que había empezado a sentir hacia ella. Aquel día, decidí usar un perfil falso para acercarme, haciéndome pasar por una amiga que también disfrutaba del juego. Cuando finalmente nos encontramos, mi corazón latía con fuerza. Nerea era todo lo que había imaginado, encantadora, con una risa contagiosa y una vulnerabilidad que me llamó la atención. Laura, ¿verdad? Qué bueno que pudiste venir, me dijo con una sonrisa, mientras se sentaba frente a mí. Me encanta conocer a otras jugadoras. A veces me siento un poco sola en esto. Sí, la verdad es que el juego puede ser bastante solitario, respondí, intentando mantener mi compostura. ¿Cómo te va en la vida real? Nerea se encogió de hombros. Un poco complicada. No sé, a veces siento que estoy atrapada en una rutina. Pero en el juego, todo es diferente. Ahí puedo ser quien quiera. Sus ojos brillaban con un destello de tristeza. Algo dentro de mí se compadeció de ella. A medida que la conversación fluía, me di cuenta de que la estaba escuchando con atención, y no solo como investigadora, sino como una mujer interesada en su historia. ¿Y qué hay de Javier? ¿Te gusta?, pregunté,
tratando de sondear sus verdaderos sentimientos. Es complicado. Nos hemos hecho muy cercanos en el juego, pero nunca estoy segura de lo que realmente siente. A veces creo que es solo un juego para él, contestó, su mirada perdida en una distancia que solo ella parecía ver. En ese momento, una mezcla de emociones me envolvió. Por un lado, sabía que Javier era el centro de esta confusión, pero por otro, Nerea mostraba un lado vulnerable que me hacía dudar de mis intenciones. Quizás deberías hablar con él, aclarar las cosas, le sugerí, mi voz sonando más suave de lo que había planeado. Ella asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Lo sé, pero tengo miedo de perderlo. A veces, los juegos son más fáciles que la vida real. Entiendo lo que dices, respondí, sintiendo un hilo de conexión entre nosotras. En ese instante, el dilema moral que me acechaba se hizo más fuerte. ¿Era correcto seguir investigando a Nerea, cuando en realidad podría estar lastimándola? Mis sentimientos estaban comenzando a nublar la claridad de mi misión. La conversación continuó fluyendo, cada palabra tejía un lazo más fuerte entre nosotras, y mi mente luchaba por decidir si debía seguir adelante con mi investigación o dejar que esta conexión me guiara. En ese momento, comprendí que estaba en un punto de quiebre, y la decisión que tomaría definiría no solo el resultado de mi caso, sino también la dirección de mi vida. El aire en la pequeña cafetería donde decidí encontrarme con Nerea era denso con la tensión que había acumulado en los últimos días. Me sentía como un titiritero que, al fin, estaba a punto de cortar los hilos que controlaban a todos los actores en este complicado drama. Nerea estaba sentada en una mesa al fondo, y cuando la vi, supe que tenía que ser honesta. No podía seguir con esta farsa. Nerea, comencé, mientras me acercaba, mi voz temblorosa, hay algo que debo decirte. Su mirada curiosa se tornó de inmediato en confusión. ¿Qué sucede, Laura? Tomé una respiración profunda. El nudo en mi garganta se sentía como una piedra. Soy una detective. He estado investigando a Javier por su esposa, Ana. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotras. Sus ojos se agrandaron, y pude ver cómo la traición se reflejaba en su rostro. ¿Qué? Preguntó, su voz un susurro que casi se ahoga en la música de fondo. ¿Todo este tiempo me estuviste mintiendo? No quise que fuera así. Todo comenzó como un trabajo, pero me detuve, incapaz de continuar. Era cierto que me había encariñado con ella, que sus historias habían despertado algo dentro de mí que nunca pensé que sentiría por alguien como ella. ¿Y lo que sentía por mí? ¿Era solo parte de tu trabajo? Su voz ahora era más aguda, llena de dolor. No, Nerea. Lo que siento no es falso. Pero no puedo seguir mintiéndote. Nerea se hundió en su silla, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Yo también estaba enamorada de Javier, susurró, su voz quebrada. Me sentía atrapada en una relación tóxica y no sabía cómo salir. Mi corazón se partió al escuchar su confesión. Era evidente que ella también había sido manipulada. Nerea, él ha estado jugando con los sentimientos de ambas. Mis palabras parecían resonar en el aire. Era el momento de actuar. Tenía que hacer algo, pero el dilema que enfrentaba me paralizaba. Debía proteger a Nerea, quien se había convertido en una amiga y confidente, o enfrentar a Javier y exponer su engaño. Mientras digería el peso de mis decisiones, la verdad se hacía cada vez más clara. Necesitaba confrontar a Javier, pero no sin antes asegurarme de que Nerea estuviera a salvo. ¿Cómo podía ser que un solo hombre hubiera logrado entrelazar nuestras vidas de una forma tan destructiva? El tiempo pasó en un susurro, y ambas nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos, sabiendo que nada volvería a ser igual. El aire estaba cargado de tensión cuando decidí enfrentar a Javier. Había recolectado suficientes pruebas para demostrar su traición y manipulación. Me detuve frente a la puerta de su oficina, el corazón latiendo con fuerza. Este es el momento, me dije a mí misma. Empujé la puerta y lo encontré sentado tras su escritorio, mirando la pantalla de su computadora como si fuera su único refugio. Laura, ¿qué haces aquí? Preguntó, con una sonrisa nerviosa que no me convenció en lo más mínimo. Vine a hablar contigo sobre Nerea, respondí, cruzando los brazos.
Su expresión se tornó seria, y supe que había tocado un nervio. No sé a qué te refieres, dijo, tratando de desviar la conversación. Oh, por favor, Javier. Sé que no solo juegas con ella, también le envías dinero. ¿Qué tipo de hombre eres? Mi voz se tornó firme, y vi cómo se encogía en su silla. Es solo un juego, Laura. No hay nada serio. Nerea no significa nada para mí, solo es una distracción, se defendió, pero sus palabras no lograron calmar mi enojo. ¿Una distracción? La forma en que hablas de ella en línea, la forma en que la manipulas. Estás jugando con los sentimientos de dos mujeres. Respiré hondo, sintiendo como la ira me invadía. Esto se acabó, Javier. Ana merece saber la verdad. En ese momento, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Intentó cambiar de táctica, apelando a mis emociones. Laura, piénsalo. ¿Qué ganarías con esto? Me miró intensamente. Lo que tengo con Nerea no te concierne. No me concierne, pero a Ana sí. Ella confía en ti, y tú le estás traicionando. Mi voz se mantuvo firme, pero en mi interior, un torbellino de dudas y traiciones me asaltaba. La confrontación se tornó más intensa, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Nerea. ¿Necesitas hablar?, preguntó, y la preocupación en su voz me hizo dudar un instante. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Nerea reveló algo que cambiaría todo. Era la hermana de Ana. La traición se siente como un puñal. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. ¿Cómo pude haber confiado en ella? La confusión y la angustia se mezclaron en mi mente. Había estado luchando entre descubrir la verdad y proteger a Nerea, y ahora me encontraba atrapada en una red de engaños. Finalmente, decidí que tenía que presentar las pruebas a Ana. La confrontación inevitable se acercaba y, aunque mi corazón estaba pesado, sabía que era lo correcto. Cuando llegué a su casa, el peso de la verdad se sentía abrumador. Ana me miró, sus ojos llenos de esperanza. ¿Tienes noticias de Javier?, preguntó con ansia. Respiré hondo y le mostré las pruebas. Su rostro se transformó, y una mezcla de dolor y furia brilló en sus ojos. Es hora de que te enfrentes a la verdad, Ana, dije, sintiendo que una parte de mí se liberaba al revelarle la traición. Javier, finalmente expuesto, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras observaba la escena, sentí que había aprendido una lección invaluable sobre la verdad y la traición. Había cerrado un capítulo en mi vida, y aunque el camino había sido doloroso, ahora podía enfocarme en mi propia vida, dejando atrás el peso de la investigación. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado.